olvidé de comentarles los del concurso. Entonces el otro grupo no sabe lo del concurso. Sin embargo, pues espero mañana poderme acordar acerca de eso, pues para proponerles esa actividad y que podamos tener en cuenta pues eso. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, más que todo por cuestiones un poquito de tiempo que nos tiene que ver con parte de el tema que tratamos en la anterior clase, que nos tomamos prácticamente la clase hablando del proyecto. Entonces, hoy directamente vamos a hablar acerca de lo que sería la parte de puentes, del diseño de estribos específicamente. ¿Listo? Entonces, vamos a ver en este punto la parte de los criterios de estabilidad para el diseño de estribos. ¿Listo? Entonces, resulta que la anterior clase, pues que tuvimos clase, estábamos hablando un poco acerca de los elementos del predimensionamiento. Para esta clase, ustedes tenían que revisar acerca de los criterios de estabilidad, ¿no es verdad? Y entonces, pues vamos a arrancar de una vez con esta parte acerca de los criterios de estabilidad, hablando un poquito de cómo se va a utilizar eso en el diseño de elementos de estribos y cómo lo vamos a usar después para el diseño sísmico o el diseño sísmico de estas estructuras. ¿Listo? Entonces, en los criterios de estabilidad, digamos que la intención va a ser específicamente encontrar o definir, mejor dicho, definir lo que serían los elementos o las herramientas con las cuales nosotros vamos a asegurar que la estructura de estribo va a estar funcionando correctamente. Eso es el punto. ¿Listo? Entonces, como consideraciones generales, vamos a decir lo siguiente, pues, en general, los estribos van a ser los encargados de soportar siempre lo que es las cargas gravitacionales y las cargas laterales. Eso va a ser una parte importante pues, de los estribos. Sin embargo, pues ya hablamos en la anterior clase, que en la medida en la cual yo conecte el estribo con lo que es la superestructura, pues voy a tener de alguna forma pues la transferencia completa o parcial de las fuerzas que actúan en la estructura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en su proyecto, ustedes tienen que hacer un puente curvo. ¿Ya lo vieron? ¿Ya tienen más o menos noción dónde está el proyecto? ¿Listo? Entonces no se olviden de escribir el nombre de los integrantes en el Padlet para saber qué grupos son y pues ahí vayan adelantando. ¿Listo? Entonces, como es un puente curvo, pues les recomiendo, ¿no?, que hagan el predimensionamiento considerando pues un puente de vigas cajón. Recuerdan que hablábamos que para un puente de curvo, pues la idea era utilizar este tipo de estructura y pues vamos a tener fuerzas, por ejemplo, como las fuerzas centrífugas en la estructura, los cuales pues van a ser parte pues del diseño. ¿Listo? Entonces, en este caso, nosotros vamos a decir que ese tipo de cargas pues van a estar soportadas por lo que es el estribo dependiendo de la conexión. Si es un estribo monolítico, es un estribo tipo silla, ¿no es verdad? Ahora, ¿qué es lo que soporta realmente el estribo? ¿Cuál es la capacidad que tiene el estribo o cuáles son los elementos que hacen que el estribo soporte carga? Pues se van a fundamentar prácticamente en dos. En los elementos que componen específicamente el estribo, o sea, las paredes, la cimentación, los pilotes del estribo. Pero más importante también, y ahora vamos a ver la importancia, es el material de relleno del talud posterior del estribo, ¿no? Entonces, esos dos elementos trabajando juntos, pues van a hacer o van a asegurar que el estribo funcione adecuadamente para soportar las cargas horizontales y verticales de la superestructura, las cargas del peso propio y pues las cargas del vehículo, ¿no? Ahora, en este punto, vamos a decir que en general nosotros debemos garantizar que el diseño del estribo sea de tal forma que éste permanezca sin ningún daño ante cargas gravitacionales. O sea, yo no puedo esperar que por el simple hecho de estar actuando en sus condiciones de servicio, pues el estribo sufra daños, ¿sí?,
sean producidos por este tipo de cargas. Nosotros esperaríamos que el estribo, ante cargas gravitacionales, ¿sí?, pues actúe o esté funcionando de una manera adecuada, elástica, sin daño aparente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿esto qué significa también? Pues que en el momento que actúa el estribo, pues específicamente las cargas que se producen en él hacen reaccionar el terreno que está detrás de él. ¿Estamos? Lo que quiere decir que las presiones que se producen por el terreno, que producen también esfuerzos en los elementos del estribo, ¿sí?, debido a su acción, pues deben generarse de tal forma de que el estribo, con la combinación de las cargas directamente aplicadas con él y las presiones producidas por el terreno, pues se encuentre en un estado sin daño. ¿Listo? Para cargas convencionales o cargas de servicio. Ahora, en general, cuando nosotros hablamos de otro tipo de cargas, por ejemplo, las cargas térmicas o lo que es el fenómeno del creep o los fenómenos del preesfuerzo, son fenómenos que específicamente yo voy a poder disminuir y casi anular si yo tengo estribos que son de tipo silla. ¿Recuerdan? Yo voy a tener un neopreno que soporta la estructura y este neopreno de la estructura pues va a absorber el alargamiento o acortamiento por temperatura, los momentos que se producen por curvatura, por el gradiente de temperatura, o de pronto el acortamiento que ocurre en la superestructura debido a los preesfuerzos que se producen en ella, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos, como los esfuerzos térmicos, el creep y el preesfuerzo, específicamente van a considerarse cuando yo tenga estribos monolíticos, ¿no?, con la superestructura. En esa parte voy a tener especial cuidado, pues, de los esfuerzos o de las fuerzas internas que se van a generar en este tipo de componentes. ¿Listo? Ahora, resulta que, aparte de eso, yo voy a tener los criterios en los cuales se basa el RFD. Ah, por cierto, aquí creo que hay algunos interesados en la parte del escaneo, ¿no es verdad? Entonces, ya voy a mandar hoy un mensaje, una publicación, para que los que estén interesados me escriban un email, porque ya hay algunos de los dos grupos, y también algunos chicos de computacional. Entonces, para conversar y ver cómo me pueden colaborar. ¿Listo? Entonces, continuando con la parte de los estribos, resulta que en la norma, el AASHTO, el RFD, pues en general, nosotros hemos venido hablando, digamos, esto es algo que voy a mencionar, pero nosotros hemos venido hablando siempre del AASHTO, el RFD, porque es digamos, el estándar que se utiliza, que tiene pues un análisis un poquito más profundo de las variaciones probabilistas de cargas, ¿no? Pero el AASHTO ha venido evolucionando y empezó primero con el diseño ASD, después pasó con un diseño que de pronto ustedes ni conocen, porque es el diseño LFD, ¿no? Y de ahí pasó al LFD. Y todos los que son este tipo de normativas, pues establecen ciertos estados límite. Ese es el análisis por estados límite que usamos nosotros en el LRFD. ¿Listo? Entonces, ¿quién recuerda qué es un estado límite? ¿Cómo yo defino un estado límite? ¿Qué es? ¿No? Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, ¿no?, para la parte del ASD, que es el diseño por esfuerzos admisibles, pues nosotros utilizamos que cuando el acero alcance, por ejemplo, el esfuerzo de fluencia, pues decimos que ese elemento pues ya no es capaz y consideramos que se ha dañado. No necesariamente quiere decir que el acero se rompe, ¿estamos de acuerdo? Solo consideramos que después de fluir, el elemento se alarga tanto, pues que ya deja de cumplir su cometido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese es un diseño basado en en esfuerzos admisibles, donde planteamos el esfuerzo de fluencia como un esfuerzo admisible. ¿Cuál es la diferencia con el LRFD? ¿Cachan? Debe existir una diferencia, ¿es verdad? ¿Cuál es? Debería haber salones en el sol, ¿no?
¿no? Mucho calor. En vez de estar ahí haciendo camisetas en la clase, pero mucho ruido tal vez, ¿no? Y da ganas de estar en el sol en vez de estar en el sol. Ok, entonces. ¿Ah? Por ejemplo, cuando nosotros planteamos el estado límite de resistencia, ¿el elemento se rompe? Hagan de cuenta, estamos diciendo una viga. Entonces, la viga alcanza el estado límite de resistencia. ¿Se rompe la viga? No, no. Si se rompe, de hecho es malo. No necesariamente se rompe, porque si decimos que se rompe, está asociado a un esfuerzo, algo se rompe, ¿no? Entonces, piensen un poquito, fíjense que ya hemos venido trabajando un semestre, ¿no? Entonces, si yo les pregunto de quiz, ni siquiera de examen, porque ya pasó de esta parte. ¿Cuáles son los estados límites que evalúa el álgebra? No tengo que ver con la combinación. Eso es otra cosa. Las combinaciones de cargas es otra cosa. Digamos que no necesariamente tiene que ver. Usamos, ¿no?, combinaciones de carga y algo de factores de reducción de resistencia. A ver, respondan la pregunta del primer examen, creo, segundo, tal vez. Ajá. De servicio, de infraestructura y elementos externos. Esos son los cuatro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando en esos cuatro estados? Esa parte es importante. Todo esto se basa en los estados límites, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos que los estribos van a cumplir un estado límite, porque estamos diseñando por el método del RFD, tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo, qué es el estado límite en general, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los estados límites que nos dice el Ashton, pues están los estados límites que consideran la parte de la estabilidad del estribo. Eso es lo crítico en el estribo. El estribo es una estructura tan maciza que romper un estribo es físicamente muy difícil, ¿ya? Ustedes vieron las fotos de pronto que les pasé, y entonces cuando mostrábamos, por ejemplo, socavación. Entonces el estribo queda colgando, literal, no se rompe, no le pasa nada, solo que queda colgando porque ya no tiene material de apoyo, ¿no? Entonces, eso produce problemas en el puente. Evidentemente, el estribo se mueve, se desplaza y eso produce problemas en el puente. Pero el estribo es un bloque de hormigón, ¿sí? Es un bloque de hormigón que para romperlo, pues tendríamos que meterle una bomba ahí, ¿no? Explotarlo, básicamente. ¿Listo? Entonces, en el momento en que nosotros entendemos que el método LRFD ya no está en función de encontrar que algo se rompa o fluya, sino que está más que todo tratando de buscar estados en donde el elemento deje de producir o de aportar un servicio adecuado para lo que estaba diseñado. Entonces, ahí vamos a entender que los estados de diseño que nosotros tenemos para los estribos es más que todo enfocados a los estados de estabilidad del estribo. ¿Qué tan estable es el elemento de los estribos? ¿Listo? Entonces, según el LRFD, digamos que nosotros vamos a encontrar lo que decía Jair, ¿no? Cargas mayoradas, ¿sí? Y lo que son los factores de reducción de resistencia. De eso, en elementos como tipo vigas, tipo columnas, todo lo que la losa que hemos venido revisando con anterioridad. Pero en los estribos el problema es que esos fenómenos que producen flexión, ¿sí?, o cortante o carga axial, son muy localizados en ciertos puntos específicos del estribo. Entonces, nosotros vamos a utilizar, sí, las cargas mayoradas para hacer el análisis, pero un análisis no de resistencia, sino más que todo un análisis de estabilidad, ¿no? Entonces, de tal forma de que combinando las cargas mayoradas, yo pueda producir el peor efecto posible que cause la mayor inestabilidad en el estribo.
Eso va a ser nuestro enfoque. Tratar de encontrar la combinación de cargas que me haga más inestable el estribo. Ahora, en general, nosotros vamos a diseñar los estribos para que sea cual sea la situación, el estribo cumpla esta condición súper importante, y es que la superestructura no puede perder su apoyo, ¿no? Eso es súper importante. El estribo tiene que ser una estructura tan fuerte o tan bien ubicada en el suelo o en el terreno, que no importa qué suceda, por más que se dañe la superestructura puede tener daños grandes, pero no puede perder el apoyo del estribo. Por eso fue tan grave lo que pasó en el sismo de Norwich. ¿Recuerdan la otra vez que les mencionaba que salieron las ecuaciones del famoso N o de la longitud de la cajuela, en donde literal los puentes quedaron sin apoyo, ¿sí? Y colapsaron, ahí murió gente, pues iba transitando y cayó, ¿no? Entonces hubo problemas de ese tipo. Entonces nosotros debemos garantizar que los estribos siempre produzcan un apoyo a la estructura, ¿no? Y que sirvan de apoyo también mientras la estructura que está dañada se está reparando. ¿Listo? Entonces, en general, lo que nosotros vamos a tener por parte de la norma son como unos casos que yo voy a considerar para evaluar la estabilidad del estribo. Puntualmente son 5 casos, ¿no? En donde en cada caso, la tablita que nosotros vemos aquí me muestra las cargas que yo voy a considerar simultáneas. ¿Listo? Entonces, tómenle ahí un screenshot y pasamos a los gráficos. ¿Listo? Tómenle ahí un screenshot y pasamos a los gráficos. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con estos casos? Resulta que en los casos, yo voy a tener unas combinaciones de carga que van a estar cada uno de estos casos representados en estas imágenes. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el caso 1 va a ser un caso en el cual yo voy a considerar lo que es la carga del estribo como tal, la carga de la cimentación del estribo. Voy a considerar también el peso de la superestructura con las cargas vivas de la superestructura, este de acá. Y aparte, voy a considerar las fuerzas estabilizantes de el peso del material que está en el talón del estribo, que está marcado con azul, y el peso del material que está en la punta del estribo, esto que está marcado con verde. ¿Estamos de acuerdo? Son fuerzas estabilizantes. Aparte de eso, voy a considerar lo que es el empuje del terreno, pues debido al material de relleno posterior del estribo. Y con ese material del relleno también voy a considerar un espesor o una sobrecarga debido al pavimento, a la losa de transición y a lo que es el peso que está sobre el terreno del estribo. Esa va a ser una condición de carga. ¿Listo? Así voy a ir teniendo varias, en donde, por ejemplo, la última me dice que es el caso 5, una condición en la cual yo solamente tengo el peso de la superestructura, el peso del estribo y el peso de la cimentación, y que va a gobernar el diseño del estribo solamente cuando la reacción por carga muerta caiga delante del centro de gravedad de los pilotes. Y ahí habla de las combinaciones. ¿Listo? Entonces, fíjense que en cada una de estas combinaciones, lo que yo voy a asegurar es que la estructura se encuentre estable, ¿sí? Y entonces aquí empieza a tener sentido la parte de la estabilidad del estribo. Entonces, ¿quién de su preparación, quién recuerda cuáles son los criterios de estabilidad para el diseño de estribos? ¿O quién tiene esa parte? Ok. Ajá. ¿Qué más? Deslizamiento. Si lo tenían, lo traían preparado, chicos. Era vuelco, deslizamiento, presiones en la base y diseño estructural del cimiento.
Presiones en la base y vuelco. Perfecto. Entonces, resulta que estas combinaciones de carga me van a generar, unas condiciones, ¿sí? En donde la capacidad del estribo al deslizamiento, al volcamiento, a la capacidad portante del suelo, etcétera, los 4 que hablaron, en relación a la demanda, me va a producir una relación que es el factor de seguridad que yo tengo para cada uno de los efectos. Básicamente, eso es lo que vamos a calcular. Factores de seguridad. Cuando tú modelas la estructura con las cargas, pues para hacer el modelo de los estribos, yo debo considerar algo que se llama una estructura rígida sobre un medio elástico. En análisis estructural eso se hace con resortes, ¿sí? Como, no sé, de pronto los que están tomando computacional, lo hicimos con resortes en un tanque. Entonces, cuando tú sacas las presiones en los resortes, el resorte modela el suelo. Entonces yo puedo calcular cuál es la presión en el resorte para que la estructura genere, pues, estabilidad. Si esa presión del resorte es mayor al factor del esfuerzo admisible, pues, evidentemente, tengo que poner más área, hay mucha fuerza en los resortes en el suelo. Entonces ahí calculo. ¿A qué el empuje lateral de? Empuje, o sea, debe ser el... Cuando hablas del empuje lateral, es cuando el estribo reacciona con el material del relleno. Entonces, el material de relleno también tiene una capacidad portante, que si se sobrepasa, lo que pasa es que se forma una cuña y se levanta, se falla el suelo. Es básicamente ese tipo de cosas. Ok, entonces, hablando de los criterios de estabilidad, vamos a decir que la falla por estabilidad de los estribos se fundamenta en estos 4 parámetros, que serían el deslizamiento, el volcamiento, la falla en la capacidad portante del suelo del estribo o el aplastamiento en el apoyo de la superestructura. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de qué es el deslizamiento. El deslizamiento, básicamente, lo que está tratando de analizar es de que debido al empuje lateral del suelo, pues la estructura no tenga la capacidad suficiente para mantenerse y el estribo se deslice de su posición, ¿sí? Perdiendo pues lo que es el apoyo de la superestructura. Nada más. Deslizamiento. Volcamiento, pues lo único que, como su nombre lo dice, si yo tengo fuerzas laterales, que son los empujes, ¿sí? La fuerza sísmica, lo que sea, en el estribo, y yo hago la sumatoria de momentos acerca de un punto y el estribo resulta que las fuerzas que lo están tratando de girar son más grandes que las fuerzas que lo estabilizan, estaríamos hablando de las fuerzas del peso propio, del relleno que tiene en el talón y en la punta del estribo, el mismo peso propio de la superestructura, ¿sí? Pues entonces el estribo va a tratar de volcarse con todo y superestructura. Nada más. O sea, deslizamiento y volcamiento son muy similares pues a los estados límites que se chequean para lo que eran los muros de contención, que ustedes consideraban pues general. ¿Listo? La parte de la falla en la capacidad portante del suelo pues va a estar relacionada a lo que ahorita estábamos hablando con María Emilia, ¿no? Resulta que la fuerza que se transmite del estribo, ¿sí? Al piso va a depender pues del área de contacto que yo tenga en el estribo, en la base del estribo. Dependiendo de qué tanta área, pues el estribo puede llegar a hacer plastificar el suelo. ¿Listo? Y esa plastificación pues se conoce, aunque el suelo no se rompe, se plastifica y entonces en ese punto estamos diciendo
que el elemento de suelo ha fallado. La parte del aplastamiento en el apoyo de la superestructura se refiere a esto, a justamente el punto en donde la superestructura está en contacto con el estribo. Este punto de aquí. ¿Listo? Entonces, en ese punto existe una carga grande, vertical, ¿no? Que está aplastando hormigón. Entonces, por allá, supongo que cuando estaban viendo la parte de diseño de muros, ¿sí? Existen lo que se llaman los muros o las consideraciones de diseño para elementos de hormigón sometidos a cargas grandes de compresión. No necesariamente una columna, ¿es verdad? Sino, por ejemplo, hagan de cuenta, ustedes tienen una columna de acero que tiene que unirse a una zapata. Entonces, ese elemento, pues, va a tener una platina de conexión y ese elemento que se llama el dado de fundación, pues está sometido a una carga puntual muy grande y no es una columna. ¿Estamos? Es un elemento, pues, súper chiquito. ¿Ya? Que también, por ejemplo, ustedes tienen los muros de contención de un edificio y encima de ellos está la losa del edificio. Entonces, estos muros están soportando una carga de la losa del piso. Entonces, sufren compresiones. Entonces, ¿qué puede pasar? En muros, pues que se puede aplastar el muro, el hormigón alcanza su capacidad de compresión, se aplasta, o si es un muro muy esbelto, pues se pandea, igual que una columna puede pandearse. Bueno, ya me estoy pasando un poco. Ah, eso no es que se infla, o sea, si es por el empuje de la tierra, lo que pasa es que, por ejemplo, si yo tengo un edificio y tengo los muros, entonces la losa no deja que la parte superior se mueva. ¿Estamos de acuerdo? En la parte de abajo está empotrado. Entonces, es como si yo tuviera una viga doblemente empotrada con carga lateral. Entonces, ¿qué pasa? Pues se hace así. El muro se hace así. Si arriba se permite el giro, entonces se deforma así. Gira completamente. Entonces, ¿a eso te refieres? ¿Con que se infla? Unos tensores. Sí, pero el hecho es de que eso no debía haber ocurrido. Los tensores, pues, son para solucionar el problema, ¿no? Entonces, realmente son anclajes, ¿no? Eso debía haberse diseñado antes de que ocurra. Bueno, entonces, esa parte, aquí específicamente estamos hablando del apoyo. El apoyo, ese pedacito del estribo, si el peso de la superestructura es muy grande, puede llegarse a comprimir tanto que se aplasta. ¿Listo? Entonces, ese es el cuarto estado límite. ¿Listo? Entonces, para estos estados límites, yo lo que voy a calcular, pues, es una condición o voy a calcular, es un factor de seguridad. Lo sencillo. Un factor de seguridad no es nada más que la relación entre una resistencia y una demanda, ¿no? Entonces, yo voy a calcular el factor de seguridad al deslizamiento, al volcamiento, a la capacidad portante y en general, pues, al diseño de la parte de apoyo de la superestructura con el estribo, ¿no? Y yo voy a garantizar entonces de que el factor de seguridad sea mayor a algunos de estos valores que yo tengo aquí. Entonces, para el deslizamiento, las fuerzas que estabilizan el deslizamiento del estribo, ¿sí? Que es la resistencia, dividido a las fuerzas que están tratando de deslizar el estribo, o sea, la demanda, debe ser mayor a 1.5. En el volcamiento, mayor a 2. Y en la capacidad portante del suelo, pues el esfuerzo, ¿sí? En el suelo debe ser menor a 3 veces, pues, la capacidad portante del suelo. ¿Listo? Entonces, estas van a ser nuestros criterios de diseño para cargas estáticas. ¿Listo? En donde esto, el deslizamiento, el volcamiento y la capacidad portante, pues más que todo, la parte de la capacidad portante va a estar dada mucho por considerando de que este estribo que nosotros estamos analizando, pues está soportado directamente con el suelo sin ningún elemento como los pilotes. ¿Listo? Pero ¿qué es la realidad? O mejor dicho, no es tanto la realidad, ¿qué es lo más común?
Resulta que en general los elementos de puentes pues van a ser estructuras que van a estar ubicadas principalmente pues cuando son de grandes luces cerca a lo que son laderas. En este tipo, por ejemplo, el proyecto que ustedes van a desarrollar, pues ahí tenemos, ¿no?, un cañón, ¿no es verdad? Y entonces, en ese punto, pues yo quiero pasar de un punto a otro. Generalmente el terreno que está cerca a un cañón, pues dependiendo las condiciones, generalmente se puede asumir que es un material bastante suave, porque son cantos rodados, son materiales lacustres que se han ido cayendo de la montaña y que han quedado ahí almacenados sin mucha o poca, más bien poca compactación. ¿Listo? Hay otros casos, por ejemplo, como el caso que ustedes tienen, en donde ahí el problema fue que los dos elementos son unas montañas de roca, ¿no? ¿Han ido alguna vez a Pasto? ¿No? ¿Sí? Justamente cuando ustedes viajan, se van a dar cuenta que la montaña, el perfil de la montaña es un barranco, ¿verdad?, y del otro lado es roca. Entonces el problema de la ampliación es básicamente por eso, ¿no? Era roca, no había cómo ampliar eso, tocaba cortarse en una montaña principalmente. Entonces, digamos que cuando yo tengo la primera condición, que es la más usual, que tengo suelos blandos, los estribos generalmente están soportados directamente sobre pilotes. Esa es la verdad. ¿Listo? Entonces, en el momento que yo tengo pilotes, el análisis de esto cambia, porque directamente el deslizamiento del estribo está supeditado a que los pilotes se corten. Para que el estribo se pueda deslizar, pues los pilotes se tienen que cortar, no hay otra forma. ¿Listo? Para que el estribo se pueda volcar, pues el pilote, uno, se debe aplastar tanto que deje de soportar carga, y el otro se tensione tanto que se arranque para que coja y se vuelque. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y el hecho de la capacidad portante del suelo ya no depende tanto del área del estribo, sino más bien de la capacidad de fuerza o de presión que se transfiera a través de los pilotes al suelo. Entonces, cambia todo el paradigma. ¿Entienden cómo es el asunto? Entonces, si yo tengo pilotes o no, pues estos factores de seguridad van a ir cambiando el elemento que yo voy a ir chequeando. Por eso decimos, estamos hablando de estados límites, ¿sí? Pues no es que se rompa el estribo, no. Es que se produzca el deslizamiento y cómo se puede producir. ¿Listo? Ahora, hablando ya puntualmente de los estribos, digamos que los estribos, perdón, hablando ya puntualmente de los pilotes. Entonces, los pilotes deben diseñarse para soportar esas fuerzas, ¿sí? O sea, puntualmente, es para soportar las fuerzas que producen el deslizamiento, el volcamiento y la pérdida de la capacidad portante, ¿no? Entonces, ¿cómo yo voy a evitar el deslizamiento? Voy a tener que diseñar los pilotes a resistir el cortante que produciría el deslizamiento del estribo. Entonces yo cojo y el diseño de un pilote acortante supone que yo haga el análisis estructural de un pilote hincado en el suelo y que ese pilote pues me produzca de alguna forma, ¿sí?, un diagrama de cortante y de momento. Punto. No es nada más. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo yo evito el volcamiento? Pues yo voy a diseñar los pilotes que están en compresión para soportar la carga de compresión. Y los pilotes que están en tensión, pues voy a diseñarlos para que la tensión que supone el volcamiento en el estribo, pues no supere, ¿no es verdad?, no supere la tensión que se produce en el pilote. ¿Listo? ¿Cuál es la resistencia de un pilote? Aquí, coge y decimos, un pilote tiene un diámetro de 60 centímetros y tiene 16 varillas de phi de media. ¿Cuál es la resistencia a tensión de ese pilote? En este momento lo pueden calcular.
Ok. ¿Sí? ¿Charo? Les digo ahorita, en este momento, tienen un pilote de diámetro 60 centímetros. Armado con 16 varillas de pide. De medio ya. Ahí está el fondo. Pide 12 milímetros. ¿Ya? ¿Cuál es la resistencia? La tensión del pilote. 60 centímetros. Aquí necesito que me den el valor. Explíquenme. ¿Cómo lo calcularían? ¿Cuál sería tu primera extensión, Giovanni? Mejor a ver. Ayúdame. ¿Por qué? Porque lo digo no soporta tensión. 16 por el área de la varilla por el esfuerzo del cuerpo. ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer es que los pilotes van a estar ubicados en algún punto en el estribo. ¿Verdad? Yo voy a calcular los momentos respecto a algún punto, que generalmente pues es el centro de gravedad del estribo. Y voy a calcular respecto a este punto cuál es el momento que está tratando de volcar al estribo. Y ese momento lo voy a descomponer en un par de fuerzas respecto a estos dos puntos. Ya. Entonces, la tensión en el uno, la compresión en el otro, el diseño de los estribos. Entonces, perdón, no es tan común. ¿Listo? La capacidad portante. Entonces, resulta que la capacidad portante de los estribos va a estar dado por una condición. De hecho, dos condiciones. La primera es la resistencia del estribo por fuste. Perdón, del pilote por fuste. ¿Listo? Y el otro es la resistencia del pilote por punta. ¿Ya? Entonces, como estamos hablando de que ponemos pilotes porque el suelo es malo, ¿no? Entonces, estamos diciendo que estos elementos de... Por cierto, sí conocían a los pilotes, ¿no? ¿Sí? Estos elementos de pilote van a actuar como si yo quisiera coger un clavo y martillara en esta mesa y tratara de meter el clavo. ¿Estamos? Entonces, lo primero que va a pasar es que conforme yo lo voy martillando, el clavo empieza a generar fricción con la superficie. ¿Sí o no? Esa es la resistencia del fuste del pilote. El área del pilote o el perímetro, de hecho sería el perímetro del pilote por la longitud del pilote, es el área de contacto, ¿sí? Con el terreno. Entre más área, pues más resistencia que yo meta ese elemento dentro del suelo. ¿Estamos de acuerdo? Primera cosa. Segunda cosa, la resistencia en punta. Entonces, generalmente yo voy a utilizar pilotes para tratar de alcanzar un estrato que puede ser roca o un estrato competente de suelo. Un estrato que sea rígido. Nosotros sabemos que el suelo, conforme baja en profundidad o nos profundizamos en la tierra, pues el suelo se empieza a compactar y a consolidar, ¿no? Entonces, un suelo del mismo tipo, pero que esté 10 metros abajo, soporta más que el que está aquí a 1 metro, por el simple hecho de que ya estaba soportando 10 metros de columna de tierra encima, ¿no? Sencillo. Entonces, resulta que entre más me profundice, yo puedo llegar a lograr o puedo encontrar estratos de suelo más competentes. Resulta que eso es lo ideal. Hay ciudades, por ejemplo, como Ciudad de México o Bogotá, incluso aquí en la Carolina, en donde existen depósitos de arcilla supremamente profundos. En Bogotá y en México, los depósitos de arcilla pueden alcanzar tranquilamente más de 200 metros de altura. Hagan de cuenta que usted abre un hueco y en 200 metros no encuentra más que arcilla, ¿no? Entonces en Bogotá es muy común, de hecho es casi obligado, que todos los edificios y estructuras
tengan o losas de cimentación, o sea, hagan de cuenta que es poner todo un piso, pero abajo, ¿no? O pilotes. Entonces allá son muy buenos haciendo esto de los pilotes. ¿Listo? Entonces, esos van a ser las dos condiciones, pues de que la estructura tenga la suficiente capacidad para transmitir a través de los pilotes los esfuerzos al suelo. Y el suelo, pues a su vez, con los esfuerzos que son transmitidos, pues no se sobrepase la capacidad portante del suelo en presión. Básicamente, ese es el diseño. ¿Preguntas acerca de esa parte? ¿No? Genial. Ahora, ¿alguna vez ustedes han modelado un pilote? Obviamente, no, porque creo que no, eso no es materia de pregrado, estructuras profundas, es más material de maestría, ¿listo? Entonces vamos a hablar un poquito acerca de cómo lo pueden hacer, ¿no? Como para darles una idea. Resulta que los pilotes, igual que como hicimos en computacional con algunos, se puede modelar el suelo como unos resortes, ¿listo? Entonces ahí tengo dibujados los resortes. Los resortes que suponen la resistencia en fuste se les conoce como pellé. Y los resortes que se colocan en la punta, que es directamente considerar de que el pilote alcanza algo rígido y eso rígido tiene una rigidez, ¿no? Porque no es roca, se llaman peseta. ¿Listo? Ahora, fíjense que en esta imagen yo tengo unos pilotes que están como inclinados. Este específicamente el de la derecha. Esos pilotes ustedes los van a encontrar en la literatura como butterflies, ¿ya? Que son los que van a ser principalmente encargados de soportar el momento de vuelco del pilote en una y en otra dirección. ¿Listo? Entonces, cuando yo cojo y modelo en SAP un elemento de columna en donde en sus extremos están conectados unos resortes, lo que va a pasar es que la estructura me va a generar unos diagramas de cortante y de momento bastante interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen el caso en donde en un pilote hincado, en la parte superior del pilote, le aplica un cortante, por ejemplo, fuerza sísmica, empujes, lo que sea, y le coloco un momento en la parte superior del pilote, que por ejemplo puede ser el fenómeno del volcamiento específico. Entonces, los diagramas me van a dar de esta forma. La deflexión me va a producir que el pilote se deforme así, en profundidad. ¿Listo? Entonces, no se deforma como nosotros esperaríamos una columna, totalmente de lado. ¿Se dan cuenta? Sino que coge y se deforma así, teniendo en cuenta puntos o considerando algunos puntos en donde la deformación del pilote es menor a la posición en donde estaba originalmente, ¿sí? En algunas partes en profundidad. Sin embargo, más interesante son los diagramas de cortante y de momento, ¿no? Entonces resulta que los diagramas de cortante van a tener un momento en la parte superior, obvio, que va a ser igual a este momento mg, ¿listo? Pero conforme se profundiza en el suelo, voy a encontrar un máximo y luego va a disminuir hasta ser casi cero. Eso supone un problema. Quiere decir que mis pilotes, en el momento que fallen por momento, el momento va a estar enterrado en el suelo. El punto en donde se produce el momento máximo en el pilote va a ser a una profundidad en el suelo. Lo que quiere decir que si yo quiero reparar un pilote, pues me va a tocar excavar toda la profundidad del estribo como tal y profundizarme más en la tierra hasta encontrar el daño del pilote. ¿Listo? Problema. Segundo problema. En el momento que hay un máximo, en momento, pues sabemos que hay un punto de cortante cero. Estamos asociados. Recuerdan esa parte, ¿no? Resulta que el punto de cortante máximo es más adentro todavía.
Lo que pasa, lo que quiere decir es que si el pilote se corta internamente, pues va a ser más profundo todavía. ¿Listo? Esos son los diagramas que ustedes esperarían, pues, en esta estructura de pilote. Entonces, aquí estamos analizando un solo pilote y también existe, pues, lo que estamos viendo aquí, que son grupos de pilote. ¿Qué son grupos de pilote? Pues varios pilotes unidos a un solo sitio. El problema cuando yo tengo grupos de pilotes, pues es que en el momento en que se deforma, el suelo se deforma en las vecindades de los pilotes. Entonces, si yo los separo más o si yo los junto más, va a tener una diferencia en la resistencia de los elementos en conjunto. No quiere decir que la resistencia del grupo de pilotes, si yo tengo 10 pilotes, pues la resistencia va a ser 10 veces la resistencia de uno. No es así directamente, va a depender de qué tan alejados están, ¿no? El suelo se va a dañar y pues no va a producir la misma rigidez. ¿Listo? Entonces, bueno, esa parte lo vamos a dejar después para su clase de maestría, pero resulta, pues, de que eso se puede hacer ahora con SAP, ¿sí? Entonces, toda la parte de cómo se definen las curvas PY y TZ, pues, es algo que, pues, no vamos a entrar, digamos, en discusión. Hay unas metodologías para poderlos hacer, pero resulta que ahora herramientas como SAP 2000 ya me permiten hacer este tipo de pilotes sin tener que dibujarlos y sin tener que hacer un esfuerzo muy grande. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, a manera de mini tutorial, resulta que, bueno, esto es otra cosa que estaba haciendo. Perdón. Supongamos que yo tengo que ponerle un pilote Juan a una Carlos, casita. Dime. estás Fabián, has compartiendo estado aquí, perdón. Sí, quería ver si estabas compartiendo. ¿Estás de No, ahorita viendo el SAP? no estaba compartiendo. Justo me había olvidado. ¿Hay alguien más en clase, por cierto, en clase online? Yo. Pablito. Ah, cierto, Pablito tampoco ha venido. Ok, ahí ya se está viendo. Sí, me hacen Sí, acuerdo, por favor. ¿Listo? Entonces, rápidamente vamos a hacer esto. Resulta que supónganse que yo tengo un edificio de un piso que tenga un vano en X, un vano en Y, una altura de 3 y no me importa las longitudes. ¿Listo? Y supónganse que yo sé que esta estructura, pues, está sobre un suelo malo. Ya, esa es mi estructura. Entonces, yo lo que voy a coger aquí es que voy a definir esto que se llama Foundation Properties, ¿sí? Y en esa parte voy a agregar una nueva fundación. Y SAP ya tiene algunas cosas interesantes, ¿no? Entonces ya me permite hacer zapatas aisladas, el diseño de zapatas aisladas, el diseño de zapatas combinadas, grupos de pilotes, lo que se llaman caissons o patas de elefante, también les llaman, ¿no? O lo que son pilotes. Entonces, por esta demostración, pues vamos a hacer lo que sería un pilote. Y aquí, en el pilote, es bien sencillo. Me dice, ¿cuál es el diámetro? Bueno, ¿cuál es el nombre? ¿Cuál es el material? De hormigón, obviamente. ¿Cuál es el diámetro? ¿Cuál es la longitud del pilote? ¿Cuál es el end spring? ¿Recuerdan este? El end spring es el resorte TZ, que les llamé. Entonces, usted calcula cuál es el resorte, si existe o no, y pues aquí le pone un valor, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo que este resorte lo está considerando como totalmente empotrado al desplazamiento lateral y permite el giro alrededor del eje Y y del eje Z del pilote, pues que están dados con estos ejes de coordenadas. ¿Listo? ¿Qué más? Yo voy a poner aquí el suelo. ¿Cuánto es el material del terreno, sí? O de la superficie del terreno al pilote. Yo le voy a poner 0. ¿No? Y aquí me permite colocar estos valores, las capas del suelo. Entonces resulta que aquí yo voy a colocar los resortes PY que les mencionaba antes. ¿Listo? Entonces, en este punto, pues esto es el problema.
Actualmente en los estudios de geotecnia, a nosotros nos dan el Q admisible. Esa vaina solo sirve para análisis estáticos. ¿Listo? Si hiciéramos una similitud, el Q admisible es para el acero como el FY del acero. Entonces es como que yo les diga, hagan un análisis estructural matricial utilizando el FY del acero. ¿Sirve para algo el FY? En análisis estructural. Recuerden su matriz de rigidez. ¿Dónde metieron el FY en la matriz de rigidez? ¿Qué necesitaban saber del acero? Ya, esa es la sección, no importa, del acero. Módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es un parámetro que me relaciona el esfuerzo aplicado con una deformación unitaria, en este caso. Este caso S es el módulo de balastro. Perdón, de balasto. Balasto, ya me fui a otro lado, ¿no? El módulo de balasto es un esfuerzo por una deformación, pero no unitaria, una deformación en metros o en distancia. Por eso tiene unidades de esfuerzo dividido sobre longitud. Hagan de cuenta que eso es kilopascales sobre metro. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Entonces, estos valores que necesitamos nosotros como ingenieros estructurales no nos dan para poder hacer este tipo de modelos. Entonces ya no necesitan ustedes coger que el bulbo de presiones, que 3 veces el ancho, o que estimar. Se puede modelar eso, se puede modelar en SAP y hacer los cálculos realmente, ¿no? Entonces, bueno, supongamos que estos son los valores. Fíjense que en profundidad, pues obviamente ya les mencioné, el valor va subiendo, porque el sistema, si esto es como el módulo de elasticidad, pues entre más profundo, es más rígido, más grande. Entonces yo lo único que hago aquí es darle OK. Y cuando ya lo creo, le doy dibujar. En esta parte donde dice Draw Isolate Foundation. Me pide cuál es y ¡pran! ¿Listo? Lastimosamente no tengo mouse. Como cosa rara. Yo creo que para esto ya le doy aquí y ya, gracias, ¿no? Entonces, listo. Tenemos ahí nuestros elementos de pilote, ¿no? Entonces resulta que si yo, por ejemplo, genero una fuerza, bueno, vamos a hacer un análisis rapidito, ya que me pareció interesante. Supongan que a este modelo cojo y le coloco un diafragma. ¿Listo? Y estamos de acuerdo que si le coloco un diafragma le puedo poner fuerza en cualquier lado, pero le voy a poner en los nodos una fuerza de valor. Pongámosle en X de, no sé, un valor grande. A ver, tenemos un eso serían 100 toneladas, más o menos. Solamente es para ver, ¿no? Y lo corro. Supongamos que le voy a dar en... que eso genera un montón de cosas. Vamos a ver cómo se deforma la estructura. Uy, está súper rígido porque no se movió nada, ¿no? A ver, veamos. XZ. Ahí están los resortes. Y en teoría, si yo cojo y le digo que me muestre los diagramas, en este caso, veamos si es... Tenemos
¿Se fijan? El momento máximo en la parte interna. Y vamos a poner aquí en la parte superior el diagrama de cortante. ¿Listo? Entonces ya, pueden coger y modelar, si tienen ese módulo de subrasante, ¿no? Pilotes de una forma, pues, sencilla, ¿no? Interesante. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Ok. Juan Carlos, y ahí en esa parte que no se movió en las deformaciones porque los resortes, los de arriba estaban muy grandes. ¿Cómo que no? ¿Cómo, a O qué te sea, refieres? Muy bien. en la vista de deformaciones, no solo se deformó como que el edificio y no se formó abajo, ¿es Ah, porque lo que pasa es resortes que o porque no se ve? lo que pasa es que toca mirar si es que existen momentos, existen deformaciones. Entonces, fíjate, aquí me está diciendo el programa. Uy. No sé qué hice. Ya le están poniendo. Ya no me salió. No sé por qué. Y sale aquí, ve. Es lo que ustedes están viendo el SAP, ¿no es verdad? Ah, no le puedo despausar. Pero igual no puedo abrir el modelo. O sea, Fabián, aunque no se vea apreciablemente, pues sí hay deformaciones, solo que son pequeñas, ¿no? Aquí creo que vi que eran como 3 centímetros. Ajá, pero eso sería por esos resortes que se pone al comienzo que dijiste que era lo del módulo de elasticidad, pero del suelo. Claro. O Ya, sea, la deformación pues depende de este tipo de resortes, ¿no? ya. Entonces, sí existe deformación, pero pues toca mirar es cuál, ¿no? Ok, no sé qué pasó con el SAP, se murió, no me deja abrir de nuevo ese SAP. Algo pasó. Ok, volvamos a la parte de la clase. Seguros, ya nos pusieron que hoy es viernes. Con sabor a jueves, dicen, ¿no? Depende. Si son pilas pilotes, pero más o menos de 60, un metro, máximo un metro de profundidad. Esa es la pista. ¿Ah? Ahí. Ok. Por ejemplo, para muelles son de 60 centímetros. ¿No? 60 de profundidad. Ah, de profundidad. ¿No? Depende del estrato de donde lo encuentres. Los pilotos tranquilamente pueden llegar a ser de 10, 12 metros. Profundizarte lo suficiente para que bueno, entonces ahí les medio rápidamente para que tengan idea pues de qué se puede hacer y vean que no es complicado, ¿no? O sea, si tienen ese factor del módulo de reacción, pues se puede hacer un análisis con pilotes bastante sencillo ya ahorita con... ¿Listo? Ok. Ahora, ¿qué pasa con el diseño sísmico? Pues resulta que cuando nosotros hablamos del diseño, por cierto, ¿están viendo esto? Sí, ¿no? Ya. Cuando hablamos del diseño sísmico, empiezan a ocurrir algunas otras cosas y tenemos que considerar algunas cosas adicionales. Entonces, primero que todo, el sismo puede producir dos fallas. Primero, una falla de estabilidad.
¿ya? Las que mencionamos antes. El sismo puede producir o agrandar el fenómeno del deslizamiento, del volcamiento, ¿sí? La pérdida de la capacidad portante. Esos fenómenos pues se agravan con el sismo. En el momento que yo tenga este tipo de fallas, pues eso, ¿sí? Va a producir que posiblemente el estribo pierda la capacidad de soportar carga. Y eso sí es un problema grave. El segundo problema que vamos a tener son las fallas en los componentes que hacen parte del estribo, ¿ya? En donde son fallas localizadas. Por ejemplo, fallas en los muros, fallas en las llaves de corte, fallas en el apoyo, en el asiento específico, ¿no? O sea, la compresión del hormigón. Cuando la cajuela se comprime tanto y se aplasta, pues va a haber un daño, pero evidentemente el puente no es que se va a caer, ¿no? No se va a... ¿Listo? Entonces, hablando de las fallas por estabilidad, nosotros vamos a decir que en este punto, las fallas por estabilidad, pues las vamos a hablar desde el punto de vista de 3 parámetros. Lo que sería, por ejemplo, que el estribo se deslice completamente debido al sismo, ¿sí? Entonces, en ese punto, pues, obviamente es grave. El otro es que no se deslice completamente, sino que se genere un fenómeno que se llama el tilting, el cual va a hacer que el estribo se desplace y se vuelque un poco, no completamente. ¿Estamos? Entonces, en ese punto, hagan de cuenta que el estribo gira un poquito y se desplaza. Ahí está asociado a fenómenos de, por ejemplo, que el estribo puede generar asentamientos en el suelo, o mejor dicho, el sismo puede generar asentamientos en el suelo. Hagan de cuenta licuefacción. Si yo tengo el estribo bien soportado y se empieza a licuar, pues eso va a producir un asentamiento diferencial que va a facilitar el deslizamiento lateral del estribo. ¿Listo? Entonces, esos van a ser los fenómenos que nosotros vamos a considerar o que vamos a tener cuando estamos hablando de la estabilidad. Ahora, en este punto, digamos que básicamente todos los fenómenos que yo voy a tener, pues se van a poder solucionar con un adecuado relleno y reemplazo de material. ¿A qué me refiero? Entonces, yo ya sé que tengo un estribo en un suelo pues poco competente. Lo que voy a hacer es voy a retirar el material, alguna capa, un espesor, lo reemplazo con un material, lo compacto adecuadamente y pues encima de eso construyo el estribo. En la parte posterior construyo un relleno. Y estos rellenos que estamos hablando para los estribos son normados por el AASHTO. Tienen su granulometría y su grado de compactación dadas por la normativa, de tal forma que nos sirvan después para ciertas cosas en la parte del diseño. ¿Listo? Entonces, en general, este tipo de consideraciones o de fallas por estabilidad, yo las puedo manejar haciendo el reemplazo del material, haciendo lo que sería un adecuado relleno y compactando. Y por ejemplo, si yo tengo problemas de licuefacción, recuerden que la licuefacción está asociada al grado de saturación del suelo, ¿no? Y en este grado de saturación del suelo, pues yo puedo generar sistemas pasivos o activos de control. Por ejemplo, drenajes, sistemas de drenaje para abatir el nivel del suelo, de agua en el suelo. ¿Listo? Entonces, de estos, la falla por estabilidad, digamos que son controlables de una forma un poco cara, pero lo más grave es que estos sí producen la pérdida del apoyo o pueden producir la pérdida del apoyo de las superestructuras. Cuando hablamos de la falla de los componentes, resulta que los componentes de los estribos son específicamente, básicamente, o mejor dicho, son básicamente 4 componentes. Lo que serían los muros cortina, que son los muros que son encargados de soportar el relleno posterior del estribo, el muro back wall, que es el muro que está detrás de la superestructura y que soporta lo que es la parte de evita o separa lo que es el relleno de la parte de la superestructura,
lo que sería la cimentación conformada por una fundación o por los pilotes de cimentación. Y por último, los elementos que se llaman los shear keys o estos elementos verdes que lo que van a hacer es evitar que el puente cuando trate de desplazarse lateralmente, pues se salga debido a estos elementos. Estos elementos se llaman llaves de cortante porque están diseñados para liberar energía mediante el daño por corte de estos elementos. En el momento que se cortan, pues lo que va a pasar es que romper el elemento va a producir una liberación de energía brusca y pues es como un fusible, ¿no? Coge la fuerza sísmica, pues se libera en el daño de este elemento que posteriormente se puede reparar pues fácilmente, pero que hemos evitado que el puente pues se salga de toda la superestructura del estribo. ¿Listo? Entonces, este tipo de daños en los componentes pueden darse por presiones debidas al evento sísmico. La estructura se mueve, el suelo empuja de una forma activa o pasiva, y esto lo que produce es sobreesfuerzos en los elementos de los muros y posteriormente algunos daños. La ventaja es que estos daños no causan la pérdida del apoyo en el estribo. Por lo tanto, pues este tipo de daño es hasta benéfico para nosotros. Es más, lo utilizamos como una forma o una medida para disipar energía. ¿Listo? Ahora, resulta que el material del relleno que está detrás del estribo es súper importante, además de lo que hemos mencionado, porque nos va a servir como un elemento que amortigua. Entonces, hagan de cuenta que yo tengo el estribo y la superestructura mediante o en medio de un sismo empieza a vibrar. Lo que va a pasar es que el estribo que está conectado empieza a vibrar junto con la superestructura. Entonces, ustedes recordarán que en la clase de sismo resistencia, entiendo que andan sufriendo ahora por sismo resistencia y ya no por pretensado, generalmente sufren por pretensado. Entonces, entiendo que en la clase de sismos resistencia, pues han visto esta ecuación, ¿no? Toda estructura se puede modelar como una matriz de masas por una matriz de aceleraciones, más una matriz que es de amortiguamientos Cs por una matriz de velocidades, más una matriz de rigidez K por una matriz de desplazamientos U, y eso, pues en el momento que yo tengo un sismo, ese equilibrio de fuerzas que la dan esas tres matrices, pues se va a igualar a lo que sería la carga externa aplicada en la estructura. ¿Listo? Entonces resulta que en el momento en que yo tengo un material de relleno adecuadamente reemplazado, compactado y firmemente unido a la superficie del estribo, pues lo que pasa es que la masa adicional de suelo de relleno se va a adicionar a la masa de la superestructura. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este tipo de puentes, ¿sí? Lo que va a pasar es que yo puedo lograr que los coeficientes de amortiguamiento o las relaciones de amortiguamiento alcancen unos valores altos. Por ejemplo, un valor de 10 al 15%. Eso es full. Para edificios se estima que son el 5%. ¿Recuerdan? El amortiguamiento. Por eso tenemos un espectro elástico hecho con un amortiguamiento del 5%. Entonces, ustedes recordarán, pues, de que la ecuación básica para calcular el periodo estructural de edificación está también asociada con la masa de la edificación. Si yo tengo más masa, tengo más periodo. ¿Listo? Entonces, aquí tengo esquemáticamente un análisis o un espectro de aceleraciones, como los que nosotros tenemos en la norma, en donde podemos ver claramente que si yo tengo un puente en donde yo no considero la masa del suelo, ¿sí? El periodo, pues va a ser un periodo estructural 1, con una aceleración espectral 1. ¿Listo? En el momento que yo considero la masa adicional que está actuando pegada y firmemente compactada en la parte del estribo, pues el periodo estructural aumenta. ¿Qué pasa cuando yo aumento el periodo estructural? Pues la aceleración que soporta la estructura disminuye. Lo que quiere decir que el efecto de la fuerza sísmica sobre los puentes, pues va a ser más pequeño. Menos fuerza, pues significa también menos hierro que yo tengo que diseñar, pues en toda la estructura. ¿Listo?
Entonces, ahí hemos visto dos cosas. El material de relleno posterior del estribo me va a servir para dos cosas. Aumentar el amortiguamiento y aumentar el periodo. ¿Listo? Ahora, ya sabemos qué pasa cuando aumenta el periodo. ¿Qué pasa cuando aumenta el amortiguamiento? Pues ustedes recuerdan que un sistema puede tener tres tipos de amortiguamiento: supercrítico, subcrítico o crítico. ¿Estamos de acuerdo? Todas las estructuras generalmente están trabajando en un rango subcrítico, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo en un sistema subcrítico aumento el amortiguamiento? Pues va a pasar que para una misma señal, el tiempo que le toma a la estructura volver a su condición de reposo se acorta, ¿no es verdad? Y por cada oscilación, el desplazamiento que le toma o el desplazamiento que se produce en la estructura, pues va a ser también más pequeño. De ahí que el tiempo se recorta, ¿no? Entonces, en todos los casos, para mí es muy benéfico que mi estructura tenga un amortiguamiento adicional, que yo pueda lograr el 10 al 15%. De ahí que es súper importante, pues, considerar esto: aumentar, hacer el reemplazo, compactar el material de relleno del estribo. Ahora, en la práctica, ¿qué vamos a hacer? Resulta que cuando ustedes calculan esto, pues hay un montón de formas complejas y más exactas para realizar el análisis de este tipo de estructuras. Una es modelar directamente la masa del suelo y ver qué sucede en la estructura. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tomar en nuestra clase una simplificación bastante fácil, en la cual nosotros vamos a hacer el análisis estructural de nuestro modelo en SAP, le vamos a aplicar el sismo y vamos a ver cuánto se deforma. Punto. Los elementos van a tener fuerzas, ¿no? Diagramas de cortante, de momento, etcétera. ¿Listo? Y entonces, para esos diagramas de fuerzas y desplazamientos obtenidos para ese modelo, lo que voy a hacer es que los voy a multiplicar por un coeficiente igual a D, que se calcula con esa ecuación, que está en función de C, que es el coeficiente o el amortiguamiento que yo espero lograr con mi material compactado de relleno. ¿Listo? Entonces, para que se hagan una idea, si yo tengo un C o una relación de amortiguamiento que alcance mínima de 10%, ese factor D va a ser 0.8. ¿Qué quiere decir ese 0.8? Que si usted tiene un momento máximo de 100, realmente no es 100, es 80. Si usted tiene un desplazamiento en las columnas de 10, realmente no es 10 centímetros, es 8 centímetros. Todo por el efecto del combinado del amortiguamiento, o sea, que se incrementa, y del periodo que se alarga en nuestra estructura. ¿Se entiende? ¿Copiaron la ecuacióncita? Perfecto. ¿Listo? Ahora, en general, el problema también, cuando nosotros hacemos el diseño, resulta es que el sismo me va a producir presiones, ¿no? Y entonces, el cambio, ustedes recordarán por su clase de geotecnia, que existen lo que conocíamos como las presiones activas y pasivas. ¿Listo? Entonces, en el momento que ustedes tienen sismo, las presiones activas o los coeficientes de presión activa y pasiva cambian, ¿sí? Para estimar estas presiones, pues vamos a tener el método famoso de Mononobe Okabe. ¿Lo han escuchado alguna vez? Es un japonés que definió en función de parámetros cómo cambia el empuje activo de una estructura, o de hecho de un suelo, ¿no? El coeficiente activo y pasivo del suelo cuando yo tengo la influencia de una fuerza sísmica. ¿Listo? Entonces, este tipo de digamos, metodologías me van a permitir a mí estimar cuáles son las fuerzas de mi estructura, ¿sí? Que se producen cuando yo tengo el suelo. Entonces, fíjense este esquema. Tengo aquí mi estructura. Esto puede ser un estribo. Y yo tengo la superestructura que está moviéndose de izquierda a derecha. Entonces, el suelo que está en la parte izquierda, este de acá, está actuando de forma pasiva. ¿Cuándo actúa el suelo de forma pasiva? Cuando el suelo, ¿qué? ¿Lo empujan o es empujado?
Sí, Cuando se le empuja al suelo. cuando se lo empuja al suelo, ¿no? Y en la parte de la derecha está actuando de forma activa, porque el estribo está empujando al suelo, ¿no? Entonces, este es básicamente el esquema de fuerzas que yo voy a modificar y que voy a calcular o para estimar las fuerzas que ocurren en nuestro suelo en general. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Genial. Bueno, se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar hasta ahí y de aquí la próxima clase continuamos. ¿Listo? Que tengan un excelente resto de día. Nos vemos el día jueves, ¿no? Listo, Juan Carlos. Muchas gracias. Gracias, Chao, Juan Carlos. Fabián. Chao.